Bien, bendiciones mis hermanos y mis hermanas, soy vuestro hermano Emilio y Biblias al Descubierto. Me complace poder compartir con todos vosotros un nuevo audio acerca del Catecismo Menor de la Confesión de Fe de Westminster, que vamos a estar compartiendo durante una saga hasta poder finalizar toda la Confesión de Fe. Y dice así en el capítulo 1, hablando de las Santas Escrituras. Número 1, dice: aunque la luz de la naturaleza y las obras de creación y providencia manifiestan la bondad, sabiduría y poder de Dios, de tal manera que los hombres quedan sin excusa, no son sin embargo suficientes para dar aquel conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para la salvación, por lo que agradó a Dios en distintas épocas y diversas maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su Iglesia, y además para conservar y propagar mejor la verdad y para mayor consuelo y fortalecimiento de la Iglesia contra la corrupción de la carne y malicia de Satanás y del mundo. Le agradó dejar esta revelación por escrito, por todo lo cual las Santas Escrituras son muy necesarias, y tanto más cuando que han cesado ya los modos anteriores por los cuales Dios reveló su voluntad a su Iglesia. Número 2. Bajo el nombre de Santas Escrituras o Palabras de Dios escrita se comprenden todos los libros del Antiguo y Nuevo Testamento, que son 39 libros del Antiguo Testamento y 27 libros del Nuevo Testamento que forman el canon bíblico, o sea, la regla de fe y conducta para su Iglesia. Todos estos fueron dados por inspiración de Dios para que sean las reglas de fe y de conducta. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16, dice la palabra de Dios muy clara que toda la Escritura ha sido inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir y para instruir en justicia, ¿verdad? Ha sido inspirada por el Señor, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Número 3. Los libros comúnmente llamados apócrifos, por no ser de inspiración divina, no forman parte del canon de las Escrituras y por lo tanto no son de autoridad para la Iglesia de Dios y no deben aceptarse ni usarse, excepto de la misma manera que otros escritos humanos. Número 4. La autoridad de las Santas Escrituras por las que deben ser creídas y obedecidas no dependen del testimonio de ningún hombre o iglesia, sino exclusivamente del testimonio de Dios, entre paréntesis, quien en sí mismo es la verdad, el autor de ellas, y deben ser creídas porque son palabra de Dios. Número 5. El testimonio de la Iglesia puede movernos e inducirnos a tener por las Santas Escrituras una estimación alta y reverencia, a la vez que el carácter celestial del contenido de la Biblia, la eficacia de su doctrina, la majestad de su estilo, la armonía de todas sus partes, el fin que se propone alcanzar en todo su conjunto, y entre paréntesis, que es el de dar toda la gloria a Dios, el pleno descubrimiento que hace del único modo por el cual el hombre puede alcanzar la salvación, y las otras muchas e incomparables excelencias, así como su entera perfección, son argumentos por los cuales su evidencia abundantemente como la palabra de Dios. Sin embargo, nuestra persuasión y completa seguridad de su infalible verdad y divina autoridad provienen de la obra del Espíritu Santo, quien da testimonio a nuestro corazón con la palabra de Dios y por medio de ella. Número 6. El consejo completo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria y para la salvación, fe y vida del hombre, o está expresamente expuesto en las Escrituras, o se puede deducir de ellas por buena y necesaria consecuencia, y a esta revelación de su voluntad nada ha de añadirse, ni por nuevas revelaciones del Espíritu, ni por las tradiciones de los hombres. Sin embargo, confesamos que la iluminación interna del Espíritu de Dios es necesaria para que se entiendan de una manera salvadora las cosas reveladas en la palabra, y que hay algunas circunstancias tocantes a la adoración de Dios y al gobierno de la Iglesia comunes a las acciones y sociedades humanas que deben arreglarse conforme a la luz de la naturaleza y de la prudencia cristiana, pero guardando siempre las reglas generales de la palabra de Dios que han de observarse siempre.
Número 7. Las cosas contenidas en las Escrituras no todas son igualmente llanas ni igualmente claras para todos. Sin embargo, las cosas que necesariamente deben saberse, creerse y guardarse para conseguir la salvación se proponen y declaran en uno u otro lugar de la Escritura, de tal manera que no solo los eruditos, sino también los que no lo son, pueden adquirir un conocimiento suficiente de tales cosas por el debido uso de los medios ordinarios. Número 8. El Antiguo Testamento en hebreo, que era la lengua nativa del pueblo de Dios antiguamente, y el Nuevo Testamento, que en la época en que fue escrito era la lengua más conocida entre las naciones, siendo inspirados inmediatamente por Dios y mantenidos puros a través de los siglos por su especial cuidado y providencia, son por eso mismo auténticos, y por esa razón la Iglesia debe apelar a los originales en esas lenguas, en última instancia y en toda controversia religiosa. Pero como dichas lenguas no son conocidas por todo el pueblo de Dios, que tiene derecho a las Escrituras e intereses por ellas, y tiene ordenado leerlas y escudriñarlas en el temor de Dios, debe por ello ser traducidas a la lengua vulgar de toda nación a las que sean llevadas, para que morando abundantemente la palabra de Dios en todos, puedan adorar a Dios de manera aceptable, y así mediante la paciencia y consolación de las Escrituras tengan esperanzas. Número 9. La regla infalible de interpretación de la Escritura, y por consiguiente, cuando hay dificultad respecto al sentido verdadero y pleno de un pasaje cualquiera, entre paréntesis, sentido que no es múltiple sino único, este se debe buscar y establecer con la ayuda de otros pasajes que hablen con más claridad. Número 10. El juez supremo, por quien deben decidirse todas las controversias religiosas y todos los decretos de concilios, opiniones de antiguos autores y doctrinas de hombres y espíritus individuales, deben ser examinados y en cuya sentencia debemos descansar. No es otro que el Espíritu Santo que habla en la Escritura. Amén. Así que en el capítulo 2 estaremos hablando, Dios mediante, de Dios y de la Santa Trinidad. Dese cuenta que esto es la confesión de fe, digamos que la confesión de fe menor, porque la más extensa es mucha más extensa, sinceramente. Entonces, Dios mediante, bueno, pues estaremos compartiendo el siguiente tema, así que habla de Dios, y repito por segunda vez, y sobre la Santa Trinidad. Amén. Espero que os haya gustado. Si no se ha suscrito a mi canal, suscríbase. Si te ha gustado, dale un like y compártelo. Y muchas bendiciones de parte de vuestro hermano Emilio, desde aquí de España. Un saludo.